Bienvenidos a Diálogo de Impacto. En ausencia de la licenciada Emma Calderón, que disfrute de algunos días de vacaciones, le acompaña Carlos Ramos y estaremos justamente siempre con la misma dinámica de informar y crear análisis sobre algunas realidades del país. Hoy nos acompaña en los estudios Ramón Ochoa, él es el gerente de modernización del transporte público y estaremos abordando varios temas específicamente del transporte. Y es que, sin duda, el transporte público es uno de los grandes desafíos que enfrentan las administraciones, específicamente para la mejora, y que definitivamente han hecho algunos trabajos para mejora, pero ¿cuáles han sido? ¿Cuáles son los resultados hasta el momento? Lo estaremos abordando con el licenciado Ochoa, que ya nos acompaña también. ¿Cuáles han sido los implementos que no se tenga el transporte público seguro? ¿Cuáles han sido los impedimentos, mejor dicho? Y aquí a diario se reportan asaltos, robos en las unidades, en fin, y algunas otras, si se quiere, violaciones a los derechos de los ciudadanos que utilizan el transporte. Existen aproximadamente 4.000 buses conocidos como amarillos, pero realmente nos decía el señor Ochoa antes de entrar al programa que son más de 10.000 unidades en las que se tiene que regular. Así que es un trabajo muy arduo y un trabajo que definitivamente no se resuelve en poco tiempo. Pero debe de existir un consenso por parte de todos los involucrados. ¿Y qué costo tiene esto, implementar estos sistemas de seguridad? Además de ello, estaremos hablando y abordando temas como, por ejemplo, las revisiones físico-mecánicas en esta semana morazánica. ¿Están cumpliendo los transportistas? La denuncia, recordemos que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre forma parte de CONAPREM, así que tienen muchísimo trabajo durante esta semana, que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Así que bienvenidos a Diálogo de Impacto. Les recuerdo a usted que puede participar también a través de la denuncia, enviando sus mensajes de texto. Ya en minutos estará por ahí el número al que ustedes pueden enviar su mensaje de texto para interactuar. Pero bueno, le damos la bienvenida al licenciado Ochoa. Gracias por acompañarnos. Bueno, mucho trabajo esta semana. Claro que sí, muchas gracias, licenciado Carlos. Usted ya lo evidencia al inicio, en su introducción, cuando habla de una cantidad grande de unidades, de buses amarillos, quizás por ahí un promedio de 10.000 buses entre urbanos e interurbanos, es lo que regula el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Aparte de la gran demanda de trabajo que hay por el tema del transporte de carga, recuerde que regulamos los taxis, mototaxis, entonces es una diversidad de unidades, son decenas de miles de unidades las que tenemos que regular a nivel nacional, con poco personal, pero con mucha voluntad y sobre todo ahora con mecanismos tecnológicos que queremos y que ya estamos implementando para poder tener esas regulaciones que necesitamos a nivel nacional. Específicamente en esta semana, vamos a empezar por esta parte, porque sabemos de que hace unas semanas atrás ustedes empezaron con las revisiones físico-mecánicas en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. ¿Están cumpliendo los transportistas? Fíjense que en los últimos años ha quedado una evidencia del cambio de conciencia que ha existido en el sector transporte, por al menos tener el cuidado de realizar revisiones físico-técnicas y mecánicas. Y es que para que se dé un permiso que ocupan especial los transportistas en esta semana morazánica y en Semana Santa, ocupan realizar una revisión exhaustiva de las unidades, que es la revisión físico-técnica y mecánica, que le llamamos, que la realizamos nosotros como instituto en las distintas regionales a nivel nacional y en talleres especializados, y que con esto constatamos que la unidad ande operando en buen estado, que ya no anden aquellos ataúdes rodantes, porque eso es lo que mirábamos en otras gestiones gubernamentales, que andaban carros tirando humo negro, destartalados, como decimos popularmente, o vehículos que ponían en peligro la vida de los usuarios. Y era constante ver en las noticias, después de Semana Santa y de Semana Morazánica, los accidentes, las muertes, los heridos a causa de irresponsables al volante y de unidades que estaban en mal estado. Entonces, nosotros tomamos la conciencia desde el primer año de esta gestión gubernamental del gobierno de doña Xiomara Castro. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es liderado por el licenciado Rafael Barahona, el comisionado presidente, que nos dio la orden desde el inicio a los inspectores y a todo el equipo que estamos en estos temas de revisar de manera exhaustiva, de no dejar ninguna unidad que ande circulando sin el debido permiso y sin la debida revisión, porque hay multas severas. Entonces, ese nivel de conciencia se adquirió desde el primer año, que estamos hablando de metas que superamos 10 veces lo que hacían las gestiones anteriores de esas revisiones. Hoy tenemos, por ejemplo, en la Semana Santa de este año realizamos más de 4.000 revisiones físico-técnicas y mecánicas. Creemos que es un número considerable
Sí, se debe a la presión que ejercemos como instituto, se debe a la proyección que utilizan ustedes y que hacen ustedes como medio y que la utilizamos nosotros en nuestro favor de hacer esa conciencia, pero sobre todo creemos que el transportista ya no quiere que lo multen, entonces él por sí solo acude y realiza su revisión cada año para salir fuera de las ciudades donde habitualmente trabajan y trasladar a los turistas internos. Usted ha dicho algo muy importante, las sanciones severas para aquellos que no cumplan. ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, hay sanciones desde leves, que van desde 600 lempiras, sanciones graves y muy graves, que generalmente andan entre los 2.000 y 11.000 lempiras. Entonces, la sanción general al que no porta su permiso, ahí anda por los 2.000 lempiras, pero aquel que no porte sus documentos puede acarrear una sanción de hasta 11.000 lempiras, porque hay muchas unidades que operan de manera ilegal. Claro. Entonces, esa es una sanción muy grave, pero hay una diversidad de sanciones que nosotros las ejecutamos todos los días en los distintos operativos a nivel nacional. Aquel bus o aquel autobús o aquel sistema de transporte que no cuente con estos permisos, ¿se da detenido en algún punto de tantos operativos que van a tener? Claro, sí, eso es una actividad, como les digo, que realizamos a diario. Nosotros trabajamos los 365 días en los distintos operativos a nivel nacional, pero en estas actividades de movilización masiva trabajamos con fuerza, sí, por la cantidad de personas que se movilizan y tenemos el apoyo de las otras 23 instituciones de CONAPREM, pero es un trabajo constante. Por ejemplo, una unidad puede ser decomisada si no porta los debidos documentos, si no anda con su concesión o con su debido certificado actualizado o al menos en trámite, porque hemos sido hasta tolerantes en ese tema, que sabemos que los trámites han sido engorrosos, hemos tratado de agilizarlos, lo hemos hecho, pero todavía tenemos ese cierto límite, ¿no?, de permitir operar a aquel que tenga su trámite en proceso, pero puede conllevar una multa de los 11.000 lempiras, el que no ande nada sin documentación, y el decomiso de la unidad. Tenemos un plantel de decomisos aquí en la capital y en las distintas regionales, que puede estar hasta 6 meses el vehículo ahí decomisado, y como le digo, es algo que se da a diario. Bueno, así que atención para los dueños de transporte, específicamente que para estos días salen de excursiones a diferentes puntos de la capital o del país, hay que tener todos los documentos en regla. Bien, ¿cómo avanza el tema de la modernización, Ramón? Mire que ese es un tema complejo, que lo hemos abordado desde el inicio de esta gestión gubernamental y que ha sido también una demanda por parte del comisionado presidente, Rafael Barahona. Él se ha esmerado en enfocarse en este tema a través de diálogos constantes con el sector transporte, porque el tema de modernización es una cuestión de voluntades. Tiene que haber voluntad por parte del gobierno, tiene que haber voluntad por parte de los transportistas, porque es un tema que se va a dar con capital privado. La modernización del transporte público que está establecido en la ley, sobre todo el transporte urbano, es que tiene que haber dentro de las unidades de buses, cámaras, tenemos que mirar a un recaudo electrónico, dejar el efectivo y pasar a la tarjeta recargable o a una tarjeta prepago, y todos los mecanismos internos que esto conlleva, va para la seguridad, que son las cámaras, botón de pánico y otros elementos, pero sobre todo le hemos añadido en este proceso la presión a los transportistas de que tienen que renovar la flota, porque de nada le sirve a usted tener cámaras nuevas, tener un mecanismo para que ahora cobremos electrónicamente, si vamos a andar con las mismas unidades de hace 20 años. Como le digo, que en San Pedro Sula ya andan tirando humo negro, andan fumigando toda la ciudad. Y ese nivel de conciencia en San Pedro Sula sí se ha adquirido. Los empresarios de aquel sector entendieron que tenían que aglutinarse en un consorcio. Ojo, son 12 años que tienen de estar trabajando en esto los transportistas de San Pedro Sula. Los gobiernos anteriores han hecho caso omiso a la ley. No ha existido apoyo de gobiernos anteriores para poder modernizarse. Sí, este gobierno lo ha hecho, tocando puertas en los entes nacionales, en la banca nacional, como Banprovi, hablando el comisionado presidente con la presidenta de la República, con el presidente del Congreso, para que surjan financiamientos, porque un proyecto de una magnitud de más de 100 millones de dólares no se puede dar si no hay financiamientos, a préstamos con intereses blandos, y esa es la gestión que ha hecho el comisionado presidente, pero los transportistas han entendido que ellos tienen que poner su contraparte. Entonces, hablo de San Pedro Sula porque es la ciudad donde más se ha avanzado. No ha existido la voluntad en Tegucigalpa de los transportistas, que debiera de ser la ciudad más interesada, porque las unidades también ya están deterioradas, la mayoría de ellas. Ocupamos renovar, no con unidades nuevas de las mismas marcas, de los buses de 30 pasajeros que tenemos, no. Ocupamos tener buses modernos que puedan tener 60 pasajeros, 100 pasajeros, como en los países de primer nivel.
Y esa es la idea que ya la acoplaron en San Pedro Sula y se está realizando. Un proyecto que solo falta que se apruebe el financiamiento. Hay un banco privado que está gestionando préstamos sindicados con otros bancos y que se ocupa una contraparte por parte del gobierno, que ya hay luces para poder aprobarlo. Y hay un fondo también por parte de los transportistas de aquel sector, a través del bono que se les da, el subsidio que estamos otorgando como gobierno, y que una parte se ha quedado retenida para poder aportarle al gobierno. Ya son más de 200 millones, más de 250 millones que tienen retenidos los transportistas de San Pedro para aportarle al proyecto. Entonces, solo falta unificar todas esas gestiones de financiamiento y una vez llevar a cabo el proyecto, que ya está todo planificado desde hace varios años en la ciudad de San Pedro Sula. Ya vamos a estar justamente abordando ese que es un tema que suelo, en este año, por ejemplo, 2 o 3 veces ha existido amenazas por parte de los transportistas a falta de pago, según dicen ellos. Ya vamos a estar abordando ese tema. Pero me agrada la manera como los sanpedranos, los transportistas sanpedranos se han unido. ¿Por qué cree que en Tegucigalpa eso no se ha dado? Pues es algo que no entendemos todavía, porque, como le digo, es una cuestión de voluntades. Y la voluntad del gobierno ha estado implícita desde que iniciamos esta gestión, reuniéndonos todas las semanas con el sector transporte urbano, quizás porque hay 2, 3 grupos. Aquí se les ha permitido tener 2 o 3 consorcios. En San Pedro Sula entendieron que la dinámica es distinta y que a pesar de que habían varios grupos o varias rutas, varias empresas, ellos entendieron que tenían que unificarse en uno solo. Entonces conformaron un solo consorcio. Aquí todavía no hay entendimiento entre uno y otro, o quizás hay voluntades políticas por parte de algunos sectores que dicen, ok, estamos esperando que termine este gobierno y avanzar con el próximo gobierno nacionalista o liberal, que es de la preferencia de algunos transportistas. Creemos así, ¿va? Porque así ha sido alguna connotación también del tema del bono, que han amenazado con paralizarse, porque algunos de ellos tienen intenciones políticas, proselitistas. Pero nosotros, independientemente de eso, de la preferencia política o del partido de cada uno de los transportistas, queremos avanzar. Claro. Queremos avanzar. Pero hasta el momento no entendemos todavía por qué en Tegucigalpa cierto sector del transporte no ha querido buscar y gestionar esos financiamientos, que ahí está la clave, licenciado. Buscar financiamientos porque son proyectos grandes de varios sectores, incluso hasta financiamientos internacionales, para poder traer vehículos nuevos, buses nuevos y darle un servicio de calidad a la Ese es un tema que usted nos comentaba que en el Congreso Nacional ya se aprobó justamente. ¿Cómo está esa ley? Sí, se aprobó un decreto hace un par de meses en el Congreso Nacional, ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta, donde son beneficios, imagínese usted, beneficios sustantivos que aporta el instituto, y ahí hay que reconocer la labor del comisionado presidente de estar tocando puertas por todos lados. Llegan los transportistas, se reúnen con nosotros y nos piden ciertos elementos a su favor, ¿verdad? Desde hace varios tiempos, el sector transporte, sobre todo interurbano, pedía que se les aceptara la antigüedad de los vehículos para tramitarles sus permisos de renovación, porque hay una antigüedad específica de 15, 20 o 25 años, dependiendo del bus, que nosotros permitimos para poder extenderle nuevamente un permiso. Si a una unidad pasa de ese tiempo, no se le podía dar. Entonces, entendemos la situación económica del país a nivel nacional y por eso se aceptó esta demanda, se sometió al Congreso Nacional un decreto para que la antigüedad fuera extendida. No hay un tiempo específico, no hay un año específico, pero sí depende de una revisión físico, técnica y mecánica que nosotros le hagamos a la unidad. Y entendemos eso, pues hay buses amarillos que tal vez tienen ya cerca de 30 años de vida, pero que en algunas aldeas funcionan, porque las carreteras son carreteras de herradura y usted no puede meter un bus nuevo porque se le desarma. Entonces, por eso se aprobó el decreto y por la demanda en general que existía del sector interurbano. Entonces, se aprobó este decreto 52-2025 para poder permitir la extensión de la antigüedad de las unidades y que puedan andar legales, ¿va? Porque cuando nosotros entramos a esta gestión, la mayoría, el 95% de las unidades andaban ilegales a nivel nacional y esa es una meta que tenemos, poder terminar esta gestión con la mayoría de unidades ya legales. ¿Cuánto han avanzado porcentualmente en la legalización de unidades? Bueno, es una manera significativa lo que hemos hecho desde el inicio. Para poner un ejemplo y hacer una comparación, solo en esta gestión de 3 años y meses que tenemos, estamos hablando de cerca de 60.000 permisos, entre certificados de operación que se han extendido. Y en el último año de gobierno, del gobierno anterior, solo se otorgaron 1.500 permisos. O sea, estamos hablando que no llegó la última gestión gubernamental de 4 años de Juan Orlando Hernández, no llegó ni a 10.000 permisos otorgados. Y nosotros llevamos cerca de los 60.000. No le puedo hablar de un porcentaje claro porque hay una diversidad de vehículos a nivel nacional. Como le digo, quizás son más de 100.000
trámites pendientes de unidades de todos los rubros que hay ahí, pero tratamos de agilizarlo. Claro. Y lo hemos hecho, creemos que sí se ha dado una cantidad considerable, porque ahora usted llega y en 24 horas puede obtener su permiso. Antes no, antes tardaba 5, 8 años esperando que alguien le aceptara una coima, un soborno, o que llegara un tramitador y le agilizara su trámite. O si los empleados públicos y responsables querían agilizarle el trámite, lo hacían, si no, no. Ahora no, ahora hay procesos de modernización internos también de la administración actual, donde hay renovaciones automáticas. Usted quiere una renovación, la presenta un día y al día siguiente ya está impreso su permiso a través de la renovación automática. Bueno, mire qué interesante. También hace unos meses ustedes empezaron a hacer proyectos pilotos, en instalar unidades de cámaras y todo, porque el usuario normalmente se queja por la poca seguridad, porque las unidades van repletas, por los sonidos estridentes que muchas veces llevan los autobuses también y que hacen más bien el viaje, lo hacen estresante. Sí. ¿Cómo ha funcionado? ¿Les ha funcionado realmente o no en Tegucigalpa específicamente? Sí, bueno, es que son tantas las quejas de las que usted habla, el maltrato de los usuarios, la inseguridad dentro de los buses, y nosotros estamos claros que la modernización, que la tecnología viene a ayudar a reducir esos elementos negativos para el usuario. Una prueba piloto sí se inició en la ruta de Tiluarque, en 2 rutas de Tiluarque. Hay que decirlo, ahí sí hubo una iniciativa por parte de la directiva de esa ruta, se instalaron más de 50 cámaras que ya no están funcionando. ¿Por qué razón? Y ahí es donde tampoco entendemos y creemos que tiene que haber una cohesión entre todos. Nosotros empezamos a monitorear esas cámaras. Tenemos un centro de monitoreo donde ya hay cerca de 100 unidades que estamos monitoreando a nivel nacional, sobre todo el transporte urbano, algunas del transporte interurbano. Ahí estaban incluidas estas unidades de la ruta de Tiluarque, pero al final hubo problemas con el acceso, con la conexión. No hay algo claro si es que los transportistas no siguieron pagando a la empresa que les proveía el servicio. El hecho es que nosotros no pudimos seguir monitoreando dichas cámaras porque ya no había acceso, otras cámaras fueron movidas de algunas unidades. Quizás pudo haber existido incomodidad, ¿verdad?, en algunos dueños de los buses o de los mismos conductores, porque imagínese usted que ahí se evidenciaron asaltos, ¿no? Se evidenciaron conductores haciendo o cometiendo actos irregulares que iban implícitas multas. Entonces puede ser esa incomodidad, ¿verdad? Pero entendemos que no es fácil para el dueño de la unidad, para el conductor o para el cobrador, emigrar de la noche a la mañana a un sistema de tecnología. O sea, tenemos que hacer un proceso de adaptación. Por eso justamente es una prueba piloto, ¿no? Para ir viendo prueba y error, digamos. Claro, porque es que mire, la situación está en que, y nos dicen los dueños de las unidades, es que nosotros no somos los que más ganamos, sino que el que más gana es el conductor. Porque el conductor, sí, tiene una tarifa, pero le da lo que quiera al dueño de la unidad. Y de ahí saca para darle a una novia o para darle a otra novia, o si consume algún tipo de estupefacientes, de ahí mismo lo saca. Son las quejas que nos dan los transportistas. Y que viene el tal grupo o tal mara o pandí que le cobra extorsión, de ahí mismo sale. Que el cobrador también agarra lo que quiera, que se quiere comprar una burrita, una bolsa de agua, de ahí sale el dinero y no le rinden cuentas al dueño de la unidad. Entonces, quien gana realmente es el conductor, según lo que nos establecen los dueños de algunas unidades. Entonces, lógico, ahora cuando llegue una cámara o un tema electrónico de cobro, se va a sentir incómodo aquel que está acostumbrado a hacer lo que quiera con esos dineros que tiene al libre albedrío ahí para utilizarlos, ¿no? Claro, porque hay que decirlo. Yo creo que, amigo televidente, usted que está escuchándonos también a través de Acción Radio, coincidirá que el sistema de transporte, más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo, según nos comenta el licenciado Ochoa, pues realmente ha colapsado, ¿no? Porque por todo, por ejemplo, yo le comentaba a usted que yo vivo fuera de Tegucigalpa y veo como estos autobuses de la zona sur tienen hasta 6 operarios. O sea, anda el conductor, andan 4 cobradores. Más allá de infundir seguridad, y lo digo con todo el respeto, lo que infunde más bien es temor. Porque sí, ver que 4 operadores se bajan, si hay un choque es una maraña de personas que se bajan. Creo que hay que trabajar mucho todavía y estamos conscientes de que en esta administración difícilmente se va a poder resolver todo, pues. No, es complejo, es complejo. Hace poco miramos un video, como dice usted, de un grupo de transportistas que se le fueron encima a 2 policías municipales. Imagínese usted un policía municipal con su arma,
de reglamento no pudo con una trulla que llegaron de transportistas a golpearlos prácticamente o a intimidarlos. Entonces es un tema difícil. Nosotros como inspectores queremos regular a nivel nacional, estar en todos los puntos, poder tener el control. Nosotros nos hablan de todos los barrios y colonias de la capital. Mira que esta mototaxi está cobrando tanto, o este taxi está abusando, o las mototaxis son conducidas por muchachos que andan quizás fumando marihuana, o muchachos de 14, 15 años que no poseen licencia. O sea, son tantas las quejas del rubro a nivel nacional que es bien difícil cubrirlas solo con el personal, solo con el recurso humano, sino que ahí es donde ocupamos la tecnología y por eso nosotros hemos pensado en este centro de monitoreo que ya está funcionando, ¿no? Bueno, vaya, es un trabajo sin duda titánico el que le corresponde, en donde usted ha sido enfático. Aquí tiene que formar parte realmente todos los involucrados, deben de sentarse pensando en el bien de la ciudadanía, porque hoy por eso ha crecido, y no sé si de manera algunos legal o otras ilegal, el sistema de transporte privado, digamos, ¿no? Claro. Sí, porque ya en vez de utilizar el autobús, prefiero mejor pagar una carrera y llamar a una de esas tantas plataformas que hay, porque ya no confían en el sistema de transporte. Claro, y ahí es un tema que tampoco podemos tener el alcance específico para regularla todas. Yo no le puedo hablar de un número específico, por ejemplo, del famoso taxi VIP. Correcto. Se le llama, que yo sé que es un tema de comodidad para el usuario, prefiere andar con el carro polarizado, con aire acondicionado, y que usted conoce al conductor porque la plataforma se lo describe, pero andan operando de manera ilegal. Entonces tiene que haber una regulación por parte del Estado y es ahí donde nosotros estamos trabajando también en una plataforma similar a las que ya están funcionando, de las apps que funcionan, que usted anda en su teléfono, pide un taxi. Eso estamos haciéndolo, ya en los próximos días va a surgir una solución para los taxistas de número, para que ellos puedan competir, porque ellos se sienten afectados también por el taxi VIP. Y nosotros como gobierno nos debemos a ellos que pagan un canon al Estado, el que anda con un número. Y que es cierto, hay quejas por parte de la población, no, que ese taxi está muy viejo, que se le caen las puertas, que no anda aire acondicionado. El maltrato muchas veces del conductor también, el ¿no? Maltrato, el respeto del conductor. Entonces, de eso se trata esa solución tecnológica que estamos tratando de brindar a los taxis legales para que ellos puedan igualárselos y competir también con los taxis VIP y quizás después nosotros llegar hasta el punto de poder regular estos taxis, ¿no? Que operen con un debido permiso o taxis ejecutivos, pero primero tenemos que cambiar el sistema del taxi legal que ya tenemos, renovar esas unidades, eso es claro porque tampoco podemos andar con unidades viejas, ¿verdad? Y hay que buscar soluciones de financiamiento, ya han surgido ofertas, en el caso de China, probablemente de vehículos eléctricos que puedan venir a servir para los taxis y a través del financiamiento, por supuesto, ¿no? Claro. 3182-5600, usted puede participar en este diálogo de impacto, interactuando con el licenciado Ochoa, justamente hablando de esto de la modernización del transporte público en el país. Uno de los problemas constantes ha sido específicamente este año y con muchas amenazas de paros, de plantones, es el pago del subsidio. ¿Cómo avanzan en el pago del subsidio? Bueno, es una amenaza que se ha dado desde el inicio. Mire, y para que la población entienda, el subsidio se está pagando porque desde el primer año de gobierno, o sea, los primeros 2 meses de esta gestión, ya hubo paros, ya hubo huelgas y amenazas de los 4 sectores. A eso se tuvo que enfrentar esta gestión del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Y se les brindó o se les otorgó beneficios al sector de carga, se les otorgó beneficios al sector de taxi, permitiéndoles que cobraran los 20 lempiras por pasajeros, se les permitió a los mototaxis una reducción del costo de sus permisos, a los interurbanos se les estableció una tarifa máxima establecida por kilómetro que recorren, porque querían aumento de la tarifa también, a eso se accedió, pero uno de los sectores que más se benefició fue el sector del transporte urbano, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y ahora Santa Bárbara, cobran el subsidio desde el principio del año, desde el principio de gobierno, perdón, desde el principio del año 2022, y ya son más de 2.000 millones en subsidios que se les ha otorgado a ellos. Lógico, con responsabilidades que tienen que existir por parte de ellos, que mejorar el servicio, la calidad, las unidades, no tener unidades con cierta apariencia o con cierta estética que afecte al usuario, me refiero a los asientos que tengan mal estado y otros elementos. Y por supuesto, físicamente tiene que estar bien la unidad, el trato de los conductores tiene que cumplirse a través de esos bonos. A pesar de ello, que se les ha pagado puntualmente, porque nunca se les ha dejado de pagar, licenciado. Si bien es cierto, hay un proceso burocrático que tarda 1 mes la revisión en calle,
porque uno tiene que constatar durante un mes cuántas vueltas dio la unidad. Después de ese mes pasa un proceso de revisión dentro del instituto por varias áreas, porque hay varios entes contralores también que están encima de este proceso de pago del bono. Entonces, un proceso puede tardar 3, 4 meses, después que pasa a finanzas, y ya es un tema de finanzas, esperar que les desembolsen. Entonces, ellos siempre amenazan, apenas van 2 meses, 3 meses sin pago, y amenazan que van a tomarse las calles porque el instituto es irresponsable y no les paga. Pero después de que se les paga, no dicen ya que no sí, paga. que ya se pagó. Que digan ahora cuánto se les ha pagado por unidad. Hay unidades que se les paga hasta 26.000 lempiras al mes por el subsidio. No, imagínense usted todo este tiempo, casi 4 años, cuánto ha devengado una unidad. Y hay transportistas de los que amenazan, de los que llevan la voz cantante, que tienen decenas de unidades, hasta 100 unidades puede tener un transportista. ¿Cuánto le entra de presupuesto? Dinero que surge del Estado por voluntad de la presidenta, para que usted, que es el usuario, no pague una lempira más por su pasaje. Cuando usted se sube un bus y paga 13 lempiras, el transportista está recibiendo 16 lempiras. Esos 3 lempiras extra que da el gobierno son el subsidio para que usted como pueblo no siente en su bolsa que se le afecta a la economía y que siga pagando esos 13 lempiritas en favor de la población, porque sabemos y entendemos la situación económica como encontramos este. Perfecto. Bueno, vamos a seguir abordando este tema tan importante y que sin duda afecta a todos. Después de la pausa estaremos con Walter Pérez también, que nos ambienta desde el centro de la capital, justamente en el aniversario de la capital y celebrando a su santo patrón San Miguel Arcángel. Quédese con nosotros, ya regresamos con más en Diálogo de Impacto. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto. Nos acompaña Ramón Ochoa, él es el gerente de modernización del transporte público del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que nos ha hecho un panorama de varios temas, de diversos tópicos que afectan específicamente al transporte y que las mejoras que se pueden dar. Ante esto, la voluntad de ambas partes, tanto del gobierno como de los dirigentes del transporte, para poder lograrlo. Nos habló de una importante iniciativa que viene a mejorar, si se quiere, la modernización del transporte en nuestro país. Somos conscientes de que andan unidades que ya no deberían circular, hay muchas regulaciones que se deben de seguir aplicando, pero ya estaremos abordando mucho más y otros temas, por supuesto, con nuestro invitado. Mientras tanto, como les decía, pues hoy estamos de fiesta en la capital, celebramos al santo patrón San Miguel Arcángel, y nuestro compañero Walter Pérez se encuentra desde la Catedral Metropolitana, justamente con el párroco de esta catedral imponente e icónica de nuestra capital, el padre Juan Carlos Martínez, para que nos hable de las actividades que tienen preparadas para hoy. Walter, buenos días. Muchas gracias, compañeros. Buenos días. En efecto, ubicado desde la catedral en el centro de la capital, lugar donde se desarrollan una serie de actividades conmemorativas al Día de San Miguel Arcángel, hoy 29 de septiembre, una agenda bastante cargada por parte de las autoridades de la Iglesia Católica a esta hora de la mañana. Como pueden apreciar, ya ha concluido la primera misa, que inició a las 6 de la mañana y finalizó a las 7. Ya a partir de esta hora empieza otra Eucaristía, recalcamos, en honor al Día de San Miguel Arcángel, hoy 29 de septiembre, que se elogia a esta figura bíblica a la cual muchos rezan oraciones para el término arcángel, que acompaña su nombre, puede traducirse como jefe de los ángeles. Es sin duda alguna una figura religiosa en el ámbito católico a esta hora de la mañana. La población católica que ha acudido a ser partícipe de esta importante fecha, recalcamos, es una agenda cargada de varias actividades. Está estipulado que a eso de las 11 de la mañana se realice otra misa donde estarán presentes, entre ellos el señor alcalde Jorge Aldana, a eso de la mañana, donde se desarrollará otra misa en honor, recalcamos, al arcángel Gabriel
donde se desarrolla este importante evento. Recalcamos, a esta hora estamos desde la catedral en el centro de la capital, todo conmemorativo al arcángel. Al arcángel, obviamente, para dar ese énfasis, para elogiar a esta figura bíblica, obviamente, especialmente la Iglesia Católica que está de fiesta este día, sin duda alguna. Así que es parte, compañeros en estudio y televidentes, de lo que se desarrolla tanto aquí en la catedral, en el centro de la capital, como también en otras catedrales que conforman la capital y también el resto del país. Son las autoridades de la Iglesia Católica encabezando esta importante agenda, todo conmemorativo a esta figura bíblica como es el arcángel de San Miguel. Parte del reporte, compañeros, a esta hora de la mañana, tal como pueden apreciar, retornamos con ustedes. Bien, gracias, Walter. San Miguel Arcángel, el príncipe de las milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Hoy justamente hay muchas actividades, como lo decía, y a las 11 de la mañana es la Eucaristía solemne que preside Monseñor José Vicente Nácher, quien es el arzobispo de Tegucigalpa, y en donde participa también el alcalde y muchas autoridades, por supuesto, en conmemoración a San Miguel Arcángel. Tal vez más adelante tenemos la oportunidad de estar desde el Mercado San Miguel, que es un sitio icónico del centro de Tegucigalpa, donde celebran con mucho fervor y gratitud a San Miguel Arcángel. Bueno, retomamos los temas, ya más adelante estaremos leyendo los mensajes 3182-5600 para que usted participe de este diálogo, específicamente en la modernización del transporte, y hemos estado hablando también de unas otras temáticas. Durante toda esta semana, ubicados en diferentes puntos de la capital, ¿tienen el personal suficiente? Quizás no tenemos el personal suficiente, quisiéramos estar en más de 30 puntos a nivel nacional, pero sí, con lo poco que tenemos, hacemos operativos móviles y aprovechamos estos eventos de movilización masiva para contar con el apoyo de las otras 23 instituciones de CONAPREN. Tenemos el respaldo de Vialidad y Transporte, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Cruz Roja, de Copeco, de personal del 911, de otras instituciones, o sea, que son tantas las que nos dan el apoyo, y ALFA, por ejemplo, que hace una labor importante en conjunto con nosotros, realizando pruebas toxicológicas, que ahí podemos implementar multas también, o deducirle responsabilidad, junto con tránsito a conductores irresponsables, que tal vez han consumido alguna droga o que han consumido alcohol, porque eso es muy habitual, que conduzcan personas ingeridas de bebidas alcohólicas. Entonces, es parte del apoyo que nosotros tenemos con las otras instituciones, que son más de 28.000 personas las que tiene CONAPREN trabajando solo en esta semana morazánica. Nosotros somos un puntito de arena dentro de esas 28.000, pero creemos que hacemos un trabajo efectivo. Y quizás a veces el número no es tan necesario. Sí quisiéramos tener todo el personal, pero hay acciones que nos ayudan pues cuando no tenemos el personal suficiente, y una de ellas son esas revisiones físico-técnicas y mecánicas que realizamos. Por eso tenemos 40 días antes, porque quizás si nos ponemos a trabajar en una semana en esas revisiones, no se cumpliría. No se cumpliría la meta establecida que tenemos. Tenemos el apoyo de los talleres privados, que son certificados por parte del instituto, que también ahí acuden las unidades. Cuando quizás no hay espacio dentro del instituto, pueden ir a los talleres privados, y nos ayuda a complementar ese número que ocupamos para... Con respecto a estas pruebas, ¿ya concluyeron o pueden seguir yendo en los primeros días de esta semana? Bueno, la idea era trabajar hasta el viernes, que es el trabajo ordinario que realizan el personal que está dentro de las instalaciones, que realizan las pruebas, pero creemos que al menos en la capital, hoy lunes y mañana martes todavía vamos a seguir realizando dichas revisiones. Que siempre le hemos hecho el llamado a los conductores, a los dueños de las unidades, que no lleguen a última hora, porque se aglutinan, y por eso damos este espacio previo de 40 días, pero entendemos que hay transportistas que les surge un viaje quizás a última hora, entonces se estarán atendiendo casos específicos entre hoy y mañana en las instalaciones, en el caso aquí de la capital. Claro, y hay que ir quitándonos ese estigma que los hondureños siempre dejamos todo para última hora. Realmente ya hay que ser responsables en eso. Tenemos algunos mensajes que queremos compartir con ustedes, siempre abordando esta temática. Mentira, dije, tenemos años haciendo un trámite y solo son trabas.
sesión de derechos, solo son trámites. Sí, sí. No, y yo le entiendo la molestia al televidente porque es cierto. Hay trámites, mire, una sesión de derecho es un cambio que usted hace, un traspaso prácticamente que hace del permiso de una persona a otra, o porque hereda la unidad, o porque hereda una concesión, o porque fue vendida, ¿verdad? Hay 3 abogados trabajando en ese tema. Si yo le mostrara la cantidad de trámites que hay, la sesión de derecho no es un trámite ordinario, sino que es un trámite especial que se da. Entonces, los 3 abogados, cuando entraron a esta gestión, tenían una mora de de más de 40,000 temas así especiales entre sesiones de derecho y otros temas complejos que era difícil desenredar. Hoy la mayoría de ellos han sido evacuados y en el caso de las renovaciones, cuando yo le hablo de renovaciones puras, de cambios de unidad, usted los puede hacer a través de cambios automáticos, pero aquí me está hablando de un trámite más complejo, que es difícil abordarlo con poco personal. Bien, otro mensaje que tenemos para compartir con nuestro invitado justamente: buenos días, aquí solo les interesa el bono, no quieren cambiar esas chatarras, me imagino que eran malolientes, choferes y ayudantes marihuaneados, y por eso esa música infernal. Bueno, el tema que abordamos también. Y mira, es que esa es la percepción que tiene la ciudadanía de los transportistas. Y yo sé que me están viendo los dueños de las unidades, y que ellos exigen cada año, o cada 3 meses, o cada 4 meses, el pago del bono, porque es cierto, hay atrasos por el trámite burocrático que ya expliqué, pero cuando hacen esas amenazas de huelgas o de tomas, más bien venden una percepción negativa a la población, que la población ya no les cree a los transportistas, ¿verdad? Y máxime cuando se aprueban estos decretos, cuando Finanzas dice cada 3 meses ya está aprobado tanto presupuesto para pagarles el bono, que se hace efectivo. Pero ellos no cumplen, como dice este poblador, no cumplen porque la población así lo mira evidente, pues siguen viendo las mismas unidades y el mismo maltrato quizás en el servicio, que ya es parte de una responsabilidad directa de los transportistas. Claro. Bueno, otro mensaje para seguir abordando esta temática. ¿Está usted involucrado en el desorden bien organizado del transporte urbano de Tegucigalpa? Los rapilocos son una amenaza, no respetan las estaciones, no controlan la velocidad, lo llenan extremadamente, etc. Lo invito a que aborde una unidad de las que circulan por el anillo periférico para que se forme una idea. Bueno, básicamente han sido quejas de parte del usuario. Y es cierto, estos buses de que circulan por el anillo periférico, lo digo la verdad, una amenaza. Sí. Sí, y ya hemos tenido casos que hemos tenido que actuar de oficio con los inspectores a través de videos que surgen en las redes sociales, porque ahora eso nos ha funcionado también, la cultura de la denuncia, ya que no podemos estar en todos lados, no podemos estar en todo el anillo, y sí surgen bastantes quejas del anillo periférico, donde Vialidad y Transporte tienen que actuar también con irresponsabilidad de los conductores, pero ahí hacemos el llamado a los dueños de las unidades, que dicen es que no encontramos personal, no encontramos recursos humanos que quieran trabajar porque es un trabajo de riesgo, es peligroso y nadie quiere ser conductor, pero al menos sean lo mínimo de responsabilidad que les pedimos, pues al contratar a una persona que no sea tan irresponsable para manejar, porque ¿qué es lo que pasa? Un dueño de una unidad despide a un conductor y después otro dueño de otra unidad lo termina contratando. Es que no encontramos personal, dice, pero hay que fijarse realmente bien a quién se contrata por parte de los dueños de las unidades también. Claro, y entiendo de que habían hasta por parte de ustedes certificados para aquellos operarios. ¿Siguen acudiendo las personas interesadas para tener estos permisos, digamos? Sí, mire, nosotros hemos trabajado fuerte en la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, que son elementos escondidos que la población no ve, pero se trabaja de manera intensa en el instituto. Hay una escuela de transporte terrestre que tiene que certificar a todos los conductores, desde mototaxis hasta conductores de carga pesada, y hemos hecho énfasis en el tema de carga pesada, en los conductores de transporte urbano e interurbano, para que tengan un certificado. La escuela dura 3 días, el curso, y todo conductor tiene que tener ese certificado. 2 días de prueba teórica, 1 día de prueba práctica, y ahí salen evidenciados que pueden manejar y que están aptos. Se realizan exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y una diversidad de pruebas para que después de ese certificado puedan ir ellos a la dirección de tránsito y obtener su licencia pesada. Entonces, hemos aumentado la cantidad de certificados anuales, estamos certificando cerca de 2.000 conductores mensuales en la Escuela Nacional de Transporte. Es un trabajo efectivo
que ha funcionado en algunos sectores para tener conductores responsables. Claro, eso es importante y también para el dueño de las unidades, cuando le llegan a pedir el empleo, pues que cuente con este certificado. Tenemos otro mensaje que queremos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias a la familia Fuentes Calidonio, la seguridad es dejar que los dueños de buses no contraten aliados a los delincuentes, ayudantes, choferes, drogados, que solo con verles se les conoce qué tipo de fichas son. Bueno, comentarios también de nuestros televidentes. Tenemos otro mensaje también para compartirlo con ustedes. Saludos desde San Pedro Sula a Leonel. José Castellano nos dice, así comenzamos con los rapilocos, solo paja, se van a deshacer de los rapis para aumentar el pasaje. Esa es otra teoría que se maneja. Es una teoría y que entiendo también al televidente, porque anteriormente en el transporte urbano, por ejemplo en la capital, existían los buses amarillos, ¿no? Se emigró al transporte ejecutivo, que son los buses, esos que miramos en pantalla, de más de 30 pasajeros, que iba a ser un servicio con aire acondicionado. Si se aumentó la tarifa del pasaje de una manera sustantiva. Sí, tenía una variante entre el bus amarillo y entre el bus ejecutivo había una variante. Claro, un desequilibrio grande, o sea, un aumento considerable. Al final el costumbrismo y la responsabilidad de los mismos conductores hizo que desapareciera el aire acondicionado, el trato respetuoso, se suponía que no iban a haber ni cobradores en esas unidades, se regresó a lo mismo, después unidades dañadas, pero se quedó con el cobro alto, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando nosotros para el caso de San Pedro, en el tema de la modernización del transporte. Se habló con los transportistas de allá, que sí vienen las unidades nuevas, pero que no va a haber aumento de la tarifa. Lógico, van a haber algunos aumentos considerables en algunas etapas. Por ejemplo, en 3 años puede haber un estudio de tarifa para ver si aumenta, pero en este caso no van a haber aumentos, eso se negoció con ellos. Sí, el tema del bono quizás ya no va a pasar directamente a los dueños de las unidades, sino que ahora puede pasar directamente al usuario para que el usuario ya pague sus 16 lempiras directamente. Ahí no estar haciendo ese... Pero eso estamos hablando de un término después de un estudio y podría ser dentro de 3 años. Cuando se implementen las nuevas unidades. Ah, ok. Cuando se implementen las nuevas unidades. Ok, se le aumenta al pasajero, podría ser una opción, los 16 lempiras, pero el Estado le va a seguir subsidiando los 3 lempiras directamente al pasajero. Bueno, qué interesante. Miren, es importante estar claros y conocer los contextos en este tipo de problemas que afectan a nuestra ciudadanía, específicamente a los que hacen uso del transporte público. Retomamos, y sí me gustaría hacer énfasis porque creo que es algo muy interesante debido a que al crecimiento de los taxis conocidos como VIP, usted hablaba de esa app, sí, en donde va a involucrar a los taxistas que tienen número, digamos, ¿no? Que están de manera legal. ¿Cómo ve el estudio en esto? ¿Cuándo cree usted que podría estar preparado esta app como para...? Bueno, es un tema de decisión y de gestión de recursos también. Claro. ¿No? Recuerde que todos los proyectos erogan una cantidad específica de recursos y es un tema con la que ha lidiado el instituto, no tener el arca abierta para poder desarrollar proyectos específicos, pero creemos que en este año se va a empezar a trabajar ya en el desarrollo de la aplicación, porque sí tarda meses desarrollar un tipo de aplicación de estas, y voy a hablar de marcas específicas que no están reguladas y que la población las conoce, como Uber, InDrive, y por ahí han surgido un par de más aplicaciones nacionales. Entonces el Estado tiene que tener ahora la capacidad de tener su propia aplicación y eso es lo que se está construyendo, ¿verdad? Para quizás el otro año o en un próximo gobierno dejar el proyecto ya planteado, dejar la app ya desarrollada y que el taxista pueda tener el acceso a un cliente, así como las otras que mencionamos, que son privadas, y que el taxista que tiene una concesión pueda, a través de su teléfono, recibir un mensaje. Ok, ocupo una unidad, una unidad en determinada ruta, pero sí tiene que cumplir las condiciones. No podemos hacerlo tampoco con unidades viejitas, como hemos visto algunas. Hay unidades que andan hasta de los 80 en algunos lugares que las hemos identificado, ¿verdad? Eso es improcedente. Pueden ser unidades que tengan los últimos 5 años de andar operando, ¿verdad? Por ahí puede andar el año, y a las otras, al ver que esas unidades es efectivo el producto que se les brinda por parte del Estado, van a querer renovar sus vehículos, claro, pues para poder competir con los VIP, porque no pueden competir con unidades viejas. En eso estamos claros. En eso estamos claros. Entonces esperemos que el desarrollo se dé en estos días y ponerlo en práctica, como le digo, ya a partir del próximo año, que va a ser un beneficio, sin duda alguna, para los taxistas con una concesión, que lo adquieran y que lo anden en su celular, y tiene que cambiar la forma, el trato de los conductores también hacia el usuario. Es un cambio realmente estructural en todo, porque no solo se trata de tener una bonita unidad o una unidad reciente, se trata también cómo voy a tratar al pasajero,
incluso a mí me ha tocado, y no sé si a usted, pero tomar de esos taxis VIP y el trato es totalmente diferente. Claro, no, definitivamente, y estamos claros. Y como le digo, son taxis ilegales. Para nosotros como instituto son ilegales. Claro. Pero entendemos al usuario, y yo sé que los que nos están viendo pueden decir, sí, pero es que el taxi VIP nos trata mejor que el que tiene número. Y es cierto. Y en eso estamos claros, por eso es que se da y se está tratando de hacer el desarrollo de esta aplicación para equipararnos, que lo legal sea algo que sea agradable para el usuario, ¿no? Claro. Bien, queremos agradecerle a usted, licenciado, porque nos ha acompañado esta mañana. Sus consideraciones finales para específicamente a los usuarios y también, ¿por qué no?, a los dueños de transporte, para que todo esto que hemos hablado se haga una realidad. Claro que sí. Hay transportistas que han adquirido un nivel alto de conciencia y saben que el cambio se tiene que dar por parte de ellos. Nosotros, como autoridades, tenemos que mejorar en varios elementos, en calle, ser más rigurosos, administrativamente, acelerar esos trámites que tanto aquejan a los transportistas, que ya lo hemos estado haciendo. Faltan algunos elementos por mejorar también. Al usuario que tenga esperanza en este gobierno, que se está trabajando, que hay elementos que no se miran, pero hay un trabajo profundo en lo que realiza todo el personal del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para poder algún día tener un servicio de calidad para usted como usuario. Y bueno, recomendarles en esta semana morazánica a los conductores, sobre todo, que manejemos con prudencia, porque son personas las que conducen dentro de estas unidades y queremos tener las estadísticas que hemos tenido los últimos 3 años. 0 muertes en estas fechas de movilización masiva dentro del transporte público, y ojalá que hoy sigamos también manteniendo ese número en esta semana morazánica. Gracias a usted, licenciado. No, hombre, muchísimas gracias al licenciado Ramón Ochoa. Él es gerente de modernización del transporte público, que nos ha hecho un panorama alentador, si se quiere, por todos los trabajos que se están realizando, en donde el llamado es constante para que el diálogo siempre prevalezca en ambas partes, ¿no? Para poder dar un mejor servicio y que también, ¿por qué no?, el empresario del transporte sea consciente y pueda ir de la mano, caminando con buenas estructuras para mejorar el sistema de transporte. Nuevamente, muchas gracias y por supuesto gracias a ustedes que nos han acompañado en Diálogo de Impacto. Yo le invito a que continúe con Ani Romero y Andrómeda Díaz para que se sigan informando de lo que está ocurriendo hoy, día de la fiesta de la capital, día de San Miguel Arcángel para los capitalinos. Quédese con nosotros, ya volvemos.